Bueno, lo primero de todo, y antes de comenzar, este libro para tema transitivo e intransitivo lo recomiendo 100% para todos los niveles. Es cierto que está recomendado evidentemente para gente que tenga ya un poquito de nivel de japonés, pues que lleve al menos un año estudiando el idioma mínimo, pero es buenísimo para que lo tengan, recomendadísimo 100%. Explican perfectamente cómo son los verbos transitivos e intransitivos, además de estar lleno de actividades. Minasan, konnichiwa, atarashi video ni yokoso. Y hoy les traigo la lección 14. Bueno, esta lección es bastante importante e interesante. Y es que se trata de un tema odiado por muchos alumnos. Los verbos transitivos e intransitivos. Esto realmente pertenece al tema 14, pero se puede ver como un video independiente porque voy a hablar exclusivamente de los verbos transitivos e intransitivos. En español tenemos también verbos transitivos e intransitivos. Y explicado de forma muy simple, los kanji de estos conceptos en japonés nos van a ayudar bastante a entender qué finalidad tiene este tipo de verbos. Y es que tenemos por un lado los jidoshi, que son los intransitivos, y los tadoshi, que son los transitivos. Podemos hacer un recordatorio fonético. Transitivo, tadoshi. Empiezan los dos por trata. Y luego intransitivo empieza por i, lo mismo que jidoshi, empieza por la i, ji. Ji, in, doshi, ¿vale? Intransitivo, jidoshi, transitivo, tadoshi. Y ahora hay que aprender cuál es el objetivo de los jidoshi y cuál es el objetivo de los tadoshi. Si diseccionamos un poco lo que es cada cosa, tenemos el kanji ji y el kanji ta, y luego lo otro se repite, que es doshi. Doshi significa verbo. Y ahora vamos a ver qué significa cada kanji independiente. Ji es el kanji de jibun, cuando decimos jibun, para referirnos a uno mismo. Y este kanji tiene idea de algo que se realiza por sí mismo. Entonces, es muy importante entender que los jidoshi, los verbos intransitivos, funcionan por sí mismos, funcionan solos. Es decir, es un verbo que sin objeto ya tiene sentido. Basta con tener sujeto. ¿A qué me refiero? Si yo digo, yo camino todos los días. Eso es un verbo intransitivo, porque no necesitamos un objeto. Si yo digo, por ejemplo, la luz se apagó, es un verbo intransitivo, porque el propio objeto es quien está realizando la acción. La luz se apagó sola. Nadie ha apagado la luz. Si yo digo, por ejemplo, como verduras todos los días, eso ya no es un verbo intransitivo. ¿Por qué? Porque necesitamos un objeto. Si yo digo como todos los días, ya no tiene el mismo significado que como verdura todos los días. Entonces, lo que quiero decirles un poco resumido es, los verbos jidoshi, los intransitivos, funcionan por sí mismos, por sí solos, tienen capacidad y por eso usan el kanji ji. Sin embargo, los tadoshi, el kanji ta, significa otro. Y esto viene a significar que el verbo, el doshi, el verbo por sí solo no puede funcionar. Necesita un objeto y ese objeto es el otro, el ta, por así decirlo, ¿vale? Entonces con esto tenemos ya un poco diseccionado para qué es cada tipo de verbo. Los verbos intransitivos funcionan solos, los verbos transitivos necesitan de un objeto para funcionar. Ahora es importante saber qué partícula es esencial en dichos verbos, porque esto es muy importante. Por lo general, la partícula que vamos a usar con los jidoshi son la partícula ga o bien la partícula wa. Y con los verbos tadoshi será siempre, o creo que prácticamente siempre, la partícula o, que es la partícula de complemento directo, la partícula del objeto. ¿Por qué con los jidoshi va la partícula ga? Pues porque la partícula ga es la que está relacionada con el verbo, es el sujeto. Entonces, si yo digo la luz se apagó, tiene que ser partícula ga, porque la luz es la que ha realizado la propia acción en sí. Se ha apagado la luz. Por eso se usa la partícula ga de acción, sujeto. Mientras que la partícula o en los verbos tadoshi marca que es un objeto al que se le ha hecho algo. Si yo digo apaga la luz, ahí sí sería el verbo transitivo. Ahora, la cosa es que en español los identificamos relativamente bien. Apagarse, encenderse, enfriarse, todo este tipo de verbos que van con la C, que son los verbos intransitivos, los ubicamos bien.
En japonés no es tan fácil como ponerle una C y se acabó, sino que hay muchos tipos de verbos. Yo en este punto les recomiendo sencillamente que aprendan, vayan aprendiendo cuál es el transitivo y cuál es el intransitivo, y poco a poco su mente irá haciendo las conexiones para aprender nuevos verbos transitivos e intransitivos. Pero no sirve aprenderse ninguna norma, porque no la hay. Realmente no hay una norma que te ayude a pasar todos los verbos de transitivo e intransitivo. No la hay, por desgracia. Hay grupos, pero dichos grupos son muy difíciles también de identificar porque pues todos terminan en ciertas cosas y no los podemos ubicar bien. Pero bueno, les voy a dejar un PDF en la cajita de comentarios donde les indico estos grupos que sí existen y a qué equivale su transitivo e intransitivo, ¿vale? El PDF que les tengo abajo en la cajita de descripción no tiene furigana, pero es muy fácil porque simplemente tienen que copiar la palabra, ponerla en el chat GPT y ahí le dicen, dime cómo se lee esta palabra y qué significa, ponme ejemplos en frase. Y ahí te va a decir algunas cosillas bastante útiles. Y ahora sí, vamos con el tema 14, vamos a leerlo y ahí vamos a diseccionar las cositas un poquito mejor. Genkan no denki o keshimasu ka? Apago la luz de la entrada. Genkan es la entrada típica japonesa. Genkan no denki o keshimasu ka? Jidou de kiemasu. Apago la luz de la entrada. Se apaga sola, automática. Se apaga automáticamente. Jidou es automático. Jidou de es la forma en que se apaga. Este de es una partícula que nos indica de qué forma, ¿vale? Entonces, jidou de kiemasu. Se apaga automáticamente. No es como la ni, que lo que hace es adverbializar un adjetivo. No es un adverbio realmente, pero es una partícula que indica cómo se hace algo. Jidou de, ¿vale? Y aquí tenemos, como pueden ver, la partícula ga jidoshi, que son los intransitivos, la partícula o tadoshi, que son los transitivos. Y vamos a leer las frases. Denki ga kiemasu, denki ga kieru. Se apaga la luz. Denki o keshimasu, denki o kesu. Apago la luz. Terebi ga tsukimasu, terebi ga tsuku. La tele se enciende. Terebi o tsukemasu, terebi o tsukeru. Enciendo la tele. Doa ga akimasu, doa ga aku. La puerta se abre. Doa o akemasu, doa o akeru. Abro la puerta. Doa ga shimarimasu, doa ga shimaru. Se cierra la puerta. Doa o shimemasu, doa o shimeru. Yo cierro la puerta. Neko ga hairimasu, neko ga hairu. El gato entra. Neko o iremasu, neko o ireru. Meto al gato. Yo aquí veo un error de traducción porque lo tradujeron como dejo entrar al gato, pero para mí eso es una causativa, que es una gramática del N4, y realmente la traducción correcta en español sería meto al gato. Hairu es entrar, acceder, estar dentro, y luego iremasu, ireru, sería meter. Neko ga demasu, neko ga deru. El gato sale. Neko o dashimasu, neko o dasu. Lo mismo aquí, en vez de dejo al gato salir, esto sería saco al gato. Demasu significa salir. Dashimasu significa sacar. Kodomo ga okimasu, kodomo ga okiru. Los niños se despiertan. Kodomo o okoshimasu, kodomo o okosu. Yo despierto a los niños. Yotei ga kimarimasu, yotei ga kimaru. Los planes serán decididos. Yotei o kimemasu, yotei o kimeru. Yo decido los planes. Jugyou ga hajimarimasu, jugyou ga hajimaru. La clase va a comenzar. Jugyou o hajimemasu, jugyou o hajimeru. Yo voy a empezar la clase. Y luego aquí tenemos verbos que no están en su forma contraria, es decir, solo existen en jidoshi, intransitivo. Ame ga furimashita, ame ga futta. Llovió. Akachan ga nemashita, akachan ga neta. El bebé se durmió. Hay un verbo en forma causativa, que la forma causativa entra en el N4, que es, por ejemplo, akachan o nekasu, que eso es un verbo causativo y significa yo hago que el bebé se duerma. Y eso es una gramática de N4. Y luego al lado, verbos que solo existen en tadoshi, transitivo.
顔を洗います。顔を洗う。lavar mi cara。花を飾ります。花を飾る。decorar con flores. Es decir, uso las flores para decorar algo. Y luego tenemos el fukushu, que simplemente pues poner los verbos en transitivo o intransitivo, así que es una actividad un poco tonta. Shimarimasu, shimemasu, akimasu, akemasu, kiemasu, keshimasu, okimasu, okoshimasu, kimarimasu, kimemasu. Y ahora, como añadido en futsu, en coloquial, shimaru, shimeru, aku, akeru, kieru, kesu, okiru, okosu, kimaru, kimeru. Y bueno, esto es practicar, practicar, practicar y practicar. No hay otra opción. Practicar y memorizar el cambio. Ahí sí que hay que trabajar un poquito lo que son actividades un poco más prácticas y repetir y ponerte un listado de verbos transitivos y recordar cómo era el intransitivo. Ese tipo de actividades te viene muy bien. Yo les recomiendo que se pongan en una hoja verbos transitivos y pongan un espacio en blanco al lado y tengan que pensar, o que incluso pueden hacerlo por ordenador, dejar uno de los bloques vacíos y de vez en cuando imprimirlo y rellenarlo. También, si tienen dudas, recuerden que pueden usar el chat GPT, el GPT, como se diga, para este tipo de cositas. Kyou wa kokomade desu. Mite kurete arigatou gozaimashita. Dentro de poco voy a subir 2 vídeos para mí muy especiales, así que espero que los esperen con ganas, porque creo que les va a gustar muchísimo. Mata tsugi no vídeo de aimashou. Bye bye.